Capítulo 3, Parte 10. El hermano viejo se va. En julio de 1944, Bulgaria recuperó cierta tranquilidad. Los norteamericanos dejaron de atacarla y concentraron todas sus fuerzas en la liberación de Francia, aún ocupada por Alemania, en varios puntos del país. Estas circunstancias permitieron a los búlgaros comenzar algunos trabajos de reconstrucción que les dejaran al menos vivir en medio de tanto desastre, por lo cual mucha gente que se había evacuado pudo regresar a sus hogares. Sin embargo, Danov y varios discípulos permanecieron en Marchaevo un tiempo más, a fin de organizar la congregación anual que se celebraba generalmente en el mes de agosto. Como es de imaginar, no todos los discípulos pudieron responder a la convocatoria para asistir a la congregación del 44. La guerra aún continuaba en pie, si bien todo hacía suponer que se encontraba en su etapa de definición. En agosto los franceses lograron entrar en París y los alemanes, desalentados, dejaban Rusia. Como todas las congregaciones, esta tenía una duración de 3 días. Se había conseguido un lugar muy propicio para su realización. Era un bello campo de pastura que se extendía hasta perderse en los bosques de pinos que ascienden por las laderas del Vituya. Allí se tendieron las carpas y era un lugar excelente para hacer panaurritmia. En los frescos bosquecillos se oraba, se meditaba y se escuchaban las pláticas, lo que era seguido al anochecer por tertulias y cantos. Esos 3 días del encuentro fueron inolvidables. La enseñanza impartida superaba toda expectativa, brotaba de los labios del maestro como de una fuente inagotable de sabiduría. Sus revelaciones fueron muchas, pero nadie se atrevió a hacer preguntas. Sólo la voz del maestro reverberaba en la montaña con un eco profundo y penetrante. Todo lo demás era silencio y concentración. La congregación del 44 comenzó en luna llena, con el sol en la constelación de Leo. Esta elección no fue casual, así como nada lo era en cuanto hiciera o dijera el maestro. Leo marca el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Esto ya lo aseguraban los sabios del pasado. ¿Qué era lo que tendría que finalizar y en cuánto podría afectar a la fraternidad? Estas preguntas eran formuladas por todos los discípulos y las respuestas no tardarían en llegar. Fue en el 3er día del encuentro cuando Danov mencionó en su plática matutina al hermano viejo y al hermano joven. Ya en otras oportunidades se había referido al mismo tema, destacando ciertos hábitos conflictivos de la sociedad, como ser entre los muy conservadores que viven detenidos en las costumbres del pasado y los que se adelantan al futuro sin comprenderlo. Para ellos, un término medio y razonable no existe y crean graves situaciones. Pero esta vez no era eso lo que quiso decir el maestro. Había algo inquietante en sus palabras, especialmente cuando dijo: el hermano viejo se va, y cuando cerró su plática diciendo: el hermano viejo debe morir para que viva el hermano joven. Algunos discípulos no alcanzaron a comprender el sentido de estas palabras, dichas en un momento tan especial y de manera por demás enigmática, como si el orador quisiera que estas frases fueran entendidas por unos pocos. Para muchos solo eran frases dichas fuera de contexto. Emil y Krum se miraron, pero permanecieron en silencio. Danov también los miró, y con esa mirada interrogante parecía decir: ¿lo comprendieron? Emil sintió de pronto un nudo en la garganta. Vino a su memoria aquel libro de predicciones que el maestro le entregara
cuando volvió de Varsovia, y recordó sobre todo las últimas frases relacionadas con los acontecimientos de 1944. Allí pronosticaba el cierre de la escuela y su propia partida. Entonces comprendió lo que el maestro quería decirles. Emil volvió a mirar a Danov y éste le sonreía. Quiso ir hacia él para saber si sus inquietudes eran ciertas, pero los discípulos, que debían volver a sus hogares, se agolparon alrededor de Danov para saludarlo y despedirse de él. Luego Danov subió a un coche en Kostov y ambos partieron para la villa. Emil no tuvo otra opción más que dejar sus preguntas para otro momento. A los 3 días de terminada la congregación, el maestro quiso regresar a Izgrev. Los discípulos que lo acompañaban estuvieron de acuerdo con hacer lo mismo y viajaron todos juntos. El viaje fue deprimente, pues al pasar por las calles desiertas pudieron comprobar la magnitud de la devastación y las crueldades inhumanas que se cometen durante la guerra. Al llegar a Izgrev, vieron que, en medio del desastre general, todo estaba bien allí, salvo un cráter dejado por una bomba de no mucho poder al costado de la entrada. No había césped ni flores, y la huerta era un verdadero erial. Todos pensaron que sería mejor poner las cosas en orden, y así lo hicieron. Al llegar el mes de octubre, todo seguía tranquilo. El aspecto de Izgrev iba mejorando. El otoño permitió que se pudiera sembrar algo, aunque la cercanía del invierno no prometiera gran cosecha. Emil no dejaba de observar al maestro, ni perdía su empeño en lograr una entrevista, aunque era difícil lograrlo. Los trabajos de mejoramiento requerían la presencia de Danov a cada instante, y él trabajaba al mismo ritmo de sus discípulos. Luego pasó el mes de octubre, ya estaban en noviembre, y todos seguían trabajando con normalidad. Al maestro se lo veía muy animado, y no cesaba en su incansable actividad. Eso era señal de que su salud era buena y su energía constante, lo cual calmaba un poco la angustiosa ansiedad de Emil. Una mañana, después de la plática, Emil vio que Danov había quedado solo y se dirigía a su vivienda. Trató de alcanzarlo. Subió rápidamente la escalera que llevaba a su habitación y al llegar hasta el maestro le pidió que lo escuchara. «Ahora no, Emil. Al mediodía nos veremos», le respondió Danov, y cerró la puerta tras de sí. Al mediodía, Emil lo buscó, pero no lo encontró en su casa, ni en el manantial, donde se habían encontrado tantas veces. Lo halló almorzando en la casa de Krum, quien lo invitó a comer. Emil aceptó la invitación. Hablaron de varios temas, y en un momento dado, Emil dirigió la conversación hacia lo que más le interesaba. «¿Quién es el hermano viejo que debe morir?», preguntó. «Yo», respondió el maestro serenamente, como si no lo sorprendiera tal pregunta. Luego prosiguió. «El hermano viejo es Peter Danov, y el hermano joven es el discípulo, es la fraternidad de Izgrev. Ya saben que cada cosa física tiene su tiempo. El mío ya pasó. Izgrev también algún día tendrá su fin». «¿Por qué debe ser así?», preguntó Krum. «Porque la naturaleza tiene sus propias leyes y éstas son ineludibles. Pero lo espiritual no es joven ni viejo, es eterno. Del mismo modo Izgrev morirá, pero la fraternidad espiritual no, pues ella comprende una jerarquía de almas que trabajan obedeciendo un plan divino a través de las edades. Por consiguiente, nuestro ser espiritual, como eslabón de esa cadena de almas, tampoco morirá. Para muchos la fraternidad es sólo un concepto místico y pocos son los que tienen conciencia cabal de su significación. Pero ustedes, los discípulos, no pueden ignorar esto.
Lo importante no es pertenecer a tal o cual fraternidad, sino ser parte indisoluble de la gran fraternidad espiritual, que no está en Isgreb ni en ningún otro lugar físico de este mundo. Yo he terminado mi misión aquí. Me iré, pero vuestros espíritus quedarán aquí, trabajando hasta la hora en que deban partir. Les dejo a ustedes las llaves del conocimiento, y cuando vuestra obra concluya, con la llave que les doy, se liberarán y llegarán a mí. Así es que no deben preocuparse tanto por mi partida. Solo dejaré mi traje viejo, mi envoltura carnal, pero yo, el yo real, seguirá trabajando porque la vida, en su infinita extensión, es trabajo y es aprendizaje. Ah, qué difícil resulta imaginar la vida en Isgreb sin su maestro, dijo Krum con aflicción. Más difícil podría ser con el maestro. Por eso el hermano viejo se va, para que el hermano joven siga haciendo su trabajo, respondió Danov con firmeza. Los discípulos se quedaron pensando qué significado podría tener esta frase para la vida de Isgreb, pero antes de que pudieran preguntar algo, el maestro dijo gravemente: nuevos vientos soplarán para Bulgaria. Como huracán incontenible, arrasarán con todo. Correrá mucha sangre. Isgreb será convertida en polvo. Pero sean fuertes. La fraternidad espiritual permanecerá por siempre, más allá de las formas y los nombres. Desde aquel almuerzo en la casa de Krum, el maestro se dejaba ver solamente durante las pláticas matutinas. Una mañana, cuando ya el 44 llegaba a su fin, todos esperaron al maestro para escuchar su palabra, pero éste no llegó. Una inquietud general se apoderó del corazón de los discípulos. Emil, sabiendo lo que podría pasar, corrió hasta la habitación de Danov. Allí, una hermana le cerró el paso diciendo que el maestro se hallaba en un estado especial y que deseaba estar solo. Pero él insistió. Su intuición le aseguraba que sería recibido. De pronto, la puerta se abrió y allí estaba Danov esperándolo. Se estrecharon en un efusivo abrazo. Luego se sentaron y hablaron mucho. Era tanto lo que el discípulo quería escuchar aún de su maestro, cuánto le quedaba por saber, pero hubo un momento en que la conversación cesó. Danov se levantó de su asiento y apoyó su mano sobre la cabeza del discípulo. Un estremecimiento inexplicable recorrió todo el cuerpo de Emil. Fue una sensación que nunca había sentido, y vio al fin lo que siempre había querido ver: al maestro en todo el esplendor de su gloriosa espiritualidad, en la magnífica luz de su aura. Cuando Emil dejó la casa de Danov, ya no era el mismo. Esa tristeza que había pesado tanto sobre su ánimo había desaparecido. Ahora comprendía mejor muchas cosas que antes le costaba aceptar. En verdad, un cambio muy profundo se había operado en él. Esa última experiencia con su amado maestro no sería olvidada nunca, ni podría compartirla con nadie. Quedaría guardada por siempre en el Sancto Sanctorum de su alma.